Buenos días, mi nombre es Ángela Romero, estudiante de Derecho, actualmente cursando el 10º trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aragua y cumpliendo con la asignación número 4 del núcleo temático de Derecho Procesal Penal. Vamos a dar inicio. El juicio oral y público constituye la fase fundamental del proceso ordinario, en cuanto es en ella donde se patentizan o mayoran amplitud los principios y garantías procesales propias del sistema acusatorio, y con base a las apreciaciones deducidas del debate se decide. En consecuencia, acerca de la imputación, materia del proceso, tenemos entonces el juicio oral penal. El juicio oral penal consiste en un debate, una contradicción entre las partes, con igualdad de oportunidades, lo que existe un amplio y cabal conocimiento del derecho de defensa, que es, en definitiva, lo que torna en racional y legítimo la persecución penal y la pena que eventualmente llegue a imponerse, y lo que nos permite hablar con propiedad de un verdadero juicio. El procedimiento acusatorio, lo mismo que el mixto, donde el juicio también es oral y público, introducido en Europa durante el siglo XIV, es propio de los estados democráticos de derechos. Tenemos entre las características y objetivos de la fase de instrucción que otro rasgo de procedimiento inquisitivo que lo distingue del acusatorio tiene relación con las características y objetivos de la fase de instrucción, mientras que el procedimiento acusatorio, la institución constituye solo en la fase preparatoria de juicio, desformalizada y sin valor probatorio. En el procedimiento inquisitivo, la fase de instrucción es la central del proceso. En el proceso acusatorio, se reconoce ampliamente como parte del derecho de defensa el derecho del imputado de acceder a las pruebas durante la instrucción. Solo es admisible el secreto parcial, cuando él resulta indispensable para la eficacia de algún acto específico de la investigación. Entre los objetivos del juicio oral tenemos que el procedimiento acusatorio, a diferencia del inquisitivo, es oral. La oralidad, sin embargo, no es una exigencia expresa de los tratados internacionales sobre derechos humanos, que consagran el derecho al debido proceso. No es necesario, porque el juicio oral, que tiene un valor instrumental, es indispensable para realizar en la práctica otros de los principios del debido proceso, como son la publicidad, la inmediación y la concentración. Otra diferencia se refiere al objetivo de ambos sistemas. El inquisitivo, donde se castiga al culpable, no hay una alternativa que la absolución o la condena. Y el acusatorio es el procedimiento penal, es un instrumento de resolución del conflicto, por lo que caben otras respuestas diferentes de la meramente coercitiva y de mayor rendimiento social, como son las salidas alternativas del juicio o aún la renuncia a la persecución penal frente a los hechos menos graves, de acuerdo con el principio de oportunidad. En el procedimiento inquisitivo, en cambio, se rige el principio de legalidad en materia de persecución penal, de acuerdo con el cual los órganos encargados de la misma deben investigar y eventualmente sancionar todos los hechos que lleguen a su conocimiento. Tenemos la inmediación establecida en el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que los juicios se realizarán con la presencia ininterrumpida del juez o la jueza y de las partes. El acusado o acusada no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehúsa permanecer, será custodiado o custodiada en una sala próxima y para todos los efectos podrá ser representado o representada por el defensor o defensora. Solo en caso de que la acusación sea ampliada, el juez o jueza lo hará comparecer a los fines de la intimación que corresponda. Tenemos
también la preparación, la sustanciación del juicio. Entre la sustanciación tenemos las etapas del juicio, ¿ok? Las cuales son la juramentación de los escabilos, la verificación de la presencia de las partes, se declara abierto el debate, el discurso de apertura del fiscal, el discurso de apertura del querellante si lo hay, el discurso de apertura de la defensa, se resuelven incidencias planteadas por las partes en sus discursos de apertura. Tenemos también la parte donde se admite la acusación y las pruebas, se impone al acusado a sus derechos y garantías constitucionales, se hace la declaración del acusado y se declara abierta la recepción de las pruebas. La advertencia de cambio de calificación jurídica, tenemos la ampliación de la acusación y también tenemos otras pruebas como consecuencia de la ampliación de la acusación y la advertencia. Se declara cerrada la recepción de las pruebas, se abre el lapso para recibir las conclusiones de las partes, ¿ok? También tenemos entonces la sentencia. Se publicará en los 10 días hábiles del pronunciamiento oral en la sala. Tenemos lo que es la sentencia, establecida en el artículo 344. Cerrado el debate y después los jueces se retirarán de la sala al elaborar la sentencia y convocará a las partes para el mismo día, a fin de imponer lo contenido de esta o del dispositivo del fallo, en caso de supuesto establecido en la primera parte del artículo 347 del mismo código. ¿Ok? Los requisitos de la sentencia están establecidos en el artículo 346 del código. Tenemos el pronunciamiento establecido en el artículo 347 y tenemos también el acta de debate, está establecida en el artículo 350 del código. Tenemos el recurso de apelación, está establecido y también llamado de alzada, establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, so pena de ser desestimado, y asimismo distingue el legislador entre la apelación de actos dictados durante la fase preparatoria, la intermedia y de ejecución, mediante los cuales dicta sus decisiones los jueces de control y de ejecución, y la apelación de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Juicio. Las decisiones recurribles están establecidas en el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, tenemos la interposición en el artículo 440, el emplazamiento establecido en el artículo 431 y de la apelación establecido en el artículo 443. En cuanto a su admisibilidad, este recurso será inadmisible contra la sentencia de la sentencia definitiva dictada durante el juicio oral. Espero les haya gustado y les agradezco. Muchas gracias.